el método de búsqueda lineal o método de búsqueda secuencial, se conoce de cualquiera de las dos formas. Este método no es muy conveniente de usar ya que realiza muchas comparaciones y se podría volver tardado si tenemos muchos datos. En este caso tenemos 8 datos y me están pidiendo que encuentre el 95. Entonces tengo que compararlos uno por uno hasta que encuentre el mismo dato. Aquí tengo el 100 no es el mismo que el 95, entonces no me sirve. Entonces tengo el avión número 50 y tengo el avión número 95, tampoco es el mismo, entonces pasamos al siguiente. El 14 no es igual que el 95, pasamos al siguiente. El 27 tampoco es igual al 95, entonces no nos sirve. El 71 tampoco es igual al 95, tampoco nos sirve. Luego tenemos el 22, tampoco es igual. Luego nos sale el 95. Como es el mismo dato, aquí termina este tipo de método porque es al primer dato igual que nos salga. Pero en otro caso, si nos dieran el dato número 14 y nos pidieran buscarlo, tendríamos que checar uno por uno. El 100 no es el mismo que el 14, el 50 no es el mismo que el 14, el 95 no es el mismo que el 14, el 27 tampoco es el mismo, el 71 tampoco es el mismo, el 22 tampoco es el mismo, el 95 tampoco es el mismo y el 32 tampoco es el mismo que el 14. Por lo tanto, aquí no tenemos el mismo dato y así se puede dar como terminado. Bueno, yo soy David Alfaro. Aquí les voy a presentar el código en C# de búsqueda lineal que fue hecho por mi compañero Daniel Alejandro. Principalmente nos pide, bueno, ingresa una variable que se llama números con un tamaño de 10. Después vamos al un for que nos solicita los 10 números. Después tenemos que aquí vamos a solicitar el número que se desea buscar al usuario con la variable buscar. Después tenemos un for que aquí tenemos adentro un if, que si números es igual a buscar, entonces ocurre lo siguiente, que si la posición es igual a 0 o al número buscado, entonces x es buscar en las variables. Después tenemos que, como ya encontró el primer valor, aquí termina la búsqueda. Ok, vamos a correr el programa. Aquí me pide ingresar el primer número o los 10 números. Después me muestra todos los números que ingresé a la máquina y después me pregunta qué número quiero buscar. Entonces yo voy aquí a colocar el número 7 y me dice que la posición 6 es igual al número 7 buscado. Como vemos aquí, la posición 6 es el valor igual a 7, como también lo vemos acá, que la posición 6 es igual al número 7. Entonces, como ya se encontró el primer valor igual, aquí termina la búsqueda y este es el método de búsqueda lineal en C#. Yo les voy a explicar el método de ordenamiento por inserción. El método de ordenación por inserción consiste en ir comparando y recorriendo cada una de las posiciones del vector y hacer sus respectivos cambios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ir comparando cada una de las posiciones del vector con sus anteriores, ya sea preguntando si es mayor o si es menor, dependiendo de lo que queramos. Ahorita les voy a explicar de una manera gráfica el método de inserción. Como podemos ver aquí, es un vector de 4 posiciones que son 4 calculadoras. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta que el método de inserción siempre termina cuando hayan sido comparadas cada una de las posiciones. Primero que nada les voy a enseñar a ordenarlo
conforme a los números que pueden ver aquí en cada una de las calculadoras, y después los voy a ordenar por tamaño. Primero que nada preguntaremos las primeras dos casillas, que si el número 300 es menor a 100, tenemos que no. Entonces, como es no, la primera calculadora se pasa a la primera posición y cambian de lugar. Después preguntamos si el 300 es menor a 96, tenemos que no. Entonces lo que hacemos es cambiar la posición de las calculadoras y preguntamos de nuevo, 96 es menor a 100, tenemos que sí, entonces se va recorriendo. Ya una vez ordenados estos, tenemos estas dos. Ordenaríamos el 300 es menor a 150, tenemos que no. En este caso se mueven estas dos. Y ahí ya tenemos el ordenamiento de las cuatro calculadoras, que es 96, 100, 150 y 300. Lo tenemos de menor a mayor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ordenarla según el tamaño. Lo primero que vamos a hacer es, como había mencionado anteriormente, tenemos que preguntar la primera y la segunda casilla. ¿Esta es más pequeña que esta? No. Entonces lo que se hace es recorrerla del lugar. Ahora, ¿esta es más pequeña que esta? No. Entonces esta se recorre del lugar. Luego, esta es más pequeña que esta. No. Entonces se queda como estaba. Ahora, esta es más pequeña que esta. No. Entonces en este caso se cambia. Y ahí ya las tenemos ordenadas de tamaño de menor a mayor. Y este fue el caso de método de ordenación por inserción. Bueno, aquí les voy a mostrar el método de inserción directa en código C#. Aquí tenemos que el método de inserción directa, vamos a ingresar la longitud de un vector, que podría ser cualquier tamaño, e ingresar los datos del tamaño. Tenemos las variables aquí. Después tenemos un for que nos dice que ingresemos los elementos. Vamos a ingresar los elementos que del tamaño del vector. Aparte, en la inserción directa en public void tenemos las variables aquí, y aquí tenemos un for que nos dice que el for auxiliar es igual a vector, entonces la j es igual a 1, a i menos 1. Después tenemos un while que nos dice que si j es mayor o igual a 0, entonces el vector es igual al vector y mayor que el auxiliar. Después tenemos que el vector va a tomar el tamaño del vector j más 1, y después vamos a imprimirlo el vector completo. Tenemos que va a imprimir el vector ordenado en forma ascendente de los datos ingresados anteriormente. Y después tenemos un static void que va a imprimir todo sobre el programa, y vamos a correrlo. Ingresamos la longitud del vector, voy a poner 5, voy a poner números al azar. Después tenemos el vector ordenados 13, 15, 51, 56, 61. Yo los ingresé al azar y el vector me los muestra en forma ascendente. Y eso sería todo sobre el método de inserción directa. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David Alfaro y yo les voy a presentar el método de ordenamiento Quicksort en C#. El método de ordenamiento Quicksort es actualmente el más eficiente y veloz de todos los métodos de ordenación interna. Es también conocido con el nombre de método rápido y de ordenamiento por partición.
Este método es una mejora sustancial del método de intercambio directo y recibe el nombre de quicksort por la velocidad con que ordena los elementos del arreglo. La idea central de este algoritmo consiste en lo siguiente. Se toma un elemento de X de una posición cualquiera del arreglo. Se trata de ubicar a X en la posición correcta del arreglo, de tal forma que todos los elementos que se encuentran a su izquierda sean menores o iguales a X, y todos los elementos que se encuentran a su derecha sean mayores o iguales a X. Se repiten los pasos anteriores, pero ahora para los conjuntos de datos que se encuentran a la izquierda y a la derecha de la posición correcta de X en el arreglo. Ejemplo. Tenemos que A es igual a 15, 67, 8, 16, 44, 27, 12 y 35. La selección es A, ordenamiento X es igual a 15. Como X está tomando el valor de 15 o 15 está tomando el valor de X, el que vamos a mover en la posición correcta sería 15. Así que pongan mucha atención y continuamos. La primera pasada de derecha a izquierda sería en la posición 8 que tenemos el número 35. El número 35 como es mayor que 15 entonces no ocurre un intercambio. En la posición 7 que es el 12, como 15 es mayor que 12 entonces sí hay intercambio. Después tenemos que la segunda pasada de derecha a izquierda que en la posición 6 el 27 es mayor que 15, así que tampoco habrá intercambio. En la posición 5 que tenemos el 44, como también es mayor que 15, no ocurre un intercambio. En la posición 4, que es el 16, no hay intercambio porque 16 es mayor que 15. Después vamos a la posición 3, que es el número 8. Sí hay intercambio porque 15 es mayor que 8. Entonces ocurre el intercambio. Y así tenemos que el 8 se pasa en la posición del 67 y el 67 se pasa en la posición del 15 y el 15 se pasa en la posición del 8. Como recorrido de la izquierda a derecha debería iniciarse en la misma posición donde se encuentra el elemento de X, el proceso se termina ya que el elemento X se encuentra en la posición correcta. Entonces tenemos que A es igual a 12, a 8, a 15, a 16, 44, 27 y 35. Que esto vendría siendo el método de quicksort y hasta aquí termina. Muchas gracias. Hola, yo soy David Alfaro y les voy a mostrar el método de quicksort en código C#. Va a ser un poquito muy rápido. Tenemos el class obtener, que dentro de este class está un static void main. Después tenemos una variable n y tenemos que console while va a tomar la longitud del vector que se la va a pedir al usuario y n va a tomar ese valor. Entonces tenemos que llenar b va a ser igual al no llenar n, que va a ser el tamaño del vector. Después tenemos el class llenar, que tenemos que inicializar estas variables. Después tenemos un public llenar. En el public llenar tenemos inicializadas estas variables con un vector que va a tomar un nuevo tamaño. Tenemos adentro un for que va a pedir los datos del los valores del vector. Después el quicksort va a tomar los valores de vector y luego los va a mostrar. Después tenemos que private void, un private void donde tenemos las variables aquí. Después tenemos que central va a tomar los valores de primero más último entre 2 y luego el pivote va a ser igual al vector entre central. Después tenemos las variables i que van a tomar el valor primero y la variable j que va a tomar el último do. Tenemos un do y adentro tenemos dos while. Un while que va a tomar los valores de vector menos pivote, va a aumentar en 1 y vector mayor que pivote va a disminuir en 1. Después tenemos un if que si dice que si es menor o igual a j, entonces tenemos inicializada una variable nueva que se llama temp va a tomar el valor de vector y es igual a vector j y vector j va a ser igual a temp. Vamos a aumentar en 1 y vamos a disminuir en 1. Después aquí terminamos la terminación del while, del do while, que si es menor o igual a j, entonces va a ocurrir todo esto. Después tenemos un if, que si primero es menor que j, entonces va a ocurrir que quicksort va a tomar los valores de vector primero y j, y if, que si es menor a último, entonces quicksort va a tomar los valores de vector y último. Por último tenemos el private void que va a ser mostrar, va a mostrar los valores
en forma ascendente con el console write, y tenemos un for que va a ordenar los datos en forma ascendente. Vamos a correrlo ahora. Voy a ingresar la longitud del vector, voy a poner 5, voy a ingresar valores al azar, y como el método de inserción directa o de selección va a ordenar los valores en forma ascendente, como lo expliqué en el video anterior. Vamos a tomar el valor 51, los valores a su derecha deben de ser mayores y los valores o iguales, y los valores a su izquierda deben de ser menores que el valor. Muchas gracias, y este fue el método de Quicksort en un código C#.